Vamos a ver la segunda parte de cierres vasculares de dispositivos. Bueno, de cierres vasculares, más bien dicho. Entonces, si recuerdan, la vez pasada habíamos terminado de ver el Prostar y, pues íbamos empezando el Femosil. Recuerden que estos dispositivos que vamos a mencionar, no todos están disponibles en nuestro mercado. Y aunque hay algunos que sí están disponibles, pues la verdad es que no todos los llevan. Y la misma literatura te recomienda que tú te hagas experto en algunos tipos de dispositivos. No tienes que ser experto en todos, pero que esos pocos en los que sí seas experto, pues los domines completamente. En cómo se comportan y en cómo se comportan cuando se complica el acceso. Sobre todo para que uno sepa resolver esos casos en los que el acceso no se controla con el dispositivo. Entonces, el dispositivo Femosil es un dispositivo de hemostasia rápida. Tiene un mecanismo de anclaje parecido al ProGlide, pero este funciona con 2 discos de polímero reabsorbible. Entonces lo que hace es que atrapa la arteriotomía entre estos 2 discos. Hay un disco un poquito más grande, que es el que se queda intravascular, por así decirlo, y un disco más pequeño, que es el que se queda fuera del vaso. Vamos aquí a ver rápido un video, más que nada para que vean la posición de los discos. El dispositivo en sí es parecido a lo que hemos estado viendo, sobre todo al ProGlide. Va a tener uno el acceso, va a tener esta salida que tiene aquí arriba, que es más que nada para... funciona como el identificador de la arteria, o sea, va a presentar el sangrado cuando uno esté dentro de la luz. Se hacen los mismos pasos para identificar exactamente dónde está la pared de la arteria, como lo estábamos viendo en la sesión pasada. Déjenme le adelanto para que vean el deployment de los discos. Aquí se ve un poco por qué uno debe volverse experto. La verdad es que cada tecnología tiene como que sus, pues, de alguna manera como su diseño de patente, entonces uno tiene que saber perfectamente cómo se siente, cómo manipularla, cómo va a responder el vaso. Ahí estamos viendo cómo deja el disco intraarterial, es un poquito más grande, se tracciona un poquito la sutura reabsorbible. Con eso para el sangrado, uno hace un poco de tracción para ver que sí paró el sangrado y se tira el segundo disco que estábamos viendo ahí en esa imagen, ahí. Y posteriormente con la sutura y con el pusher, pues se hace el atrapamiento aquí entre los dos discos. Vamos a adelantarle tantito. Ya le adelanté de más. Okay. Y posteriormente a eso, pues lo que pasa es parecido a los demás dispositivos. Se retira el disparador, queda la sutura y pues uno la corta, ¿no? Estamos viendo más o menos un diagrama de cómo queda esta tecnología que les comento. Ese dispositivo es importante para nosotros porque es un dispositivo que también tenemos disponible, también puede llegar a que se nos presente en algún procedimiento. El Exosil, que yo creo que sí lo hemos alcanzado a ver todos. El Exosil tiene un tapón de ácido poliglicólico reabsorbible. Es para cierres pequeños de 5 a 7 French que se deshacen. Estos polímeros se deshacen por la vía del ciclo de Krebs. Y este tiene la particularidad de que no se debe usar en vainas de más de 12 centímetros o en arterias de menos de 5 milímetros. De este dispositivo, que a mí me parecía como un angiosil un poquito más feo. Digo que un poquito más feo porque en los estudios de comparación que se han hecho, aunque todos funcionan más o menos igual, hay algunos que son un poquito menos igual, o sea, un poquito que presentan más complicaciones. Este es uno de esos que les va un poquito peor comparado con los otros. No es que estén contraindicados, pero sí parece que son menos seguros que los otros y la verdad es que han ido pues desplazándolos del mercado, ¿no? Aquí estamos viendo este arito de acá que es el ancla. Este tiene la particularidad de que se mete por el introductor de trabajo que uno está utilizando. De preferencia debe ser introductor Cordis, porque este es un dispositivo Cordis. Y aparte que el plug que se deja es completamente
extravascular, o sea, por fuera del vaso. Cuando uno lo va traccionando y sale del vaso, estas marcas que traía blancas se ponen negras, que es lo que nos avisa que ya estamos fuera del vaso, y ahí es donde se tira ese plug de material protrombótico y de polímero reabsorbible. Y pues ya lo único que pasa es que uno termina de retraer el dispositivo. Hay que tener en cuenta que este dispositivo tiene unos asegúnes parecidos al Angiosil. El Angiosil y este dispositivo tienen el problema, sobre todo porque este es completamente extravascular, que no se debe de utilizar en punciones altas, en punciones complicadas, en punciones que se tuvieron que tunelizar muy profundo porque el paciente tenía un panículo importante, porque con tantito que se mueve ese plug, puede presentarse un sangrado y puede hacer hematomas retroperitoneales, sobre todo hematomas retroperitoneales, que es la complicación que se ha visto con este dispositivo. Porque en las punciones altas lo que pasa, pues uno trabaja a través de algunos ligamentos, a veces un poco de músculo. Entonces, si el dispositivo no aterriza de manera correcta, lo que va a pasar es que a lo mejor no evidentemente en la primera hora, pero puede empezar a haber algo de sangrado y por la posición que tenemos, no nos vamos a dar cuenta porque se va a empezar a hacer un sangrado retroperitoneal, ¿no? Aquí es importante saber que lo que platicábamos la clase pasada de conocer tu acceso, porque así como les acabo de decir esto que es una razón para evitar usar estos dispositivos punciones altas, pues por ejemplo para los dispositivos de sutura como el ProGlide, no se deben de utilizar en vasos calcificados. En vasos calcificados con punciones bajas, pues tal vez pudiera utilizar un Angiosil, pero no un ProGlide, porque la textura calcificada de la arteria tal vez no me deje que la sutura navegue bien y que pues, agarre los dos lados de la arteriotomía. Entonces, esa es una razón como para evitar el ProGlide, ¿no? Vasos calcificados. Ahora vamos a ver el MINX. El MINX es un dispositivo de cierre extravascular que usa polietilenglicol. Lo que va a pasar es que con este baloncito que tienen ahí, pues se va a dar el anclaje dentro del vaso y después se va a entregar el dispositivo. Este no tiene ahí nada más vamos a ver eso, que es la imagen. Ahí podemos ver cómo se está anclando, cómo se deja el dispositivo y pues se retira el sistema. Este dispositivo también, como les comentaba, pues no es de los preferidos. La verdad es que no muchas casas lo traen. Y esto relacionado sobre todo parecido al dispositivo pasado, pues tiene algún riesgo un poco mayor de algunas complicaciones asociadas al taponcito que se deja ahí de polímero. El FISH, que es el Femoral Introducer Sheath and Hemostasis, este sirve para cierres de 5 o 8 French, que son cierres pues más o menos pequeños. Este dispositivo funciona con un parche de tejido porcino. Y lo que va a pasar es que con el dispositivo, vamos a ver ahorita una imagen. Con este dispositivo lo que hace es que se entrega el parche dentro del vaso, se tracciona, se coagula ahí un poquito y se deja, y este tiene la característica de que va a tener un remodelado en 30 días, entonces nos bloquea por menos tiempo el sitio de acceso. La verdad es que no es de los dispositivos que más se utilicen. El StarClose, que era el dispositivo que les había puesto en las preguntas de la clase pasada. Este es uno de los dispositivos mediados por clip, es un clip de nitinol. Este clip es una estructura preformada. El nitinol tiene la característica de que el material de nitinol como que tiene mucha memoria de la estructura que le den en su configuración. Entonces funciona van a ver ahorita aquí. Lo que se hace es que se avanza el dispositivo, con el anclaje se encuentra el sitio de arteriotomía, como en todos los demás dispositivos, y se libera este clip de nitinol, que es como esta florecita, que lo que hace es que toma las paredes del sitio de punción y las tracciona por lo de la parte que les comento de que el nitinol recuerda su material tiene memoria, entonces vuelve a la forma original que hace que las paredes de la arteriotomía se traccionen. Se aceita lo que hace por vida, ¿no? Ese ahí se queda, es un dispositivo que se queda fuera del vaso y eventualmente se supone que la mayoría se acepta, por así decirlo, pero sí, ahí se queda. Y de los últimos dispositivos intravasculares, pues vamos a hablar de la familia Cardiva Catalyst, sobre todo en la tercera generación.
Este tipo de dispositivos también tienen un disco de nitinol con una membrana biocompatible. En este sistema, pues, no, el disco es más que nada para posicionamientos. Va a promover hemostasia y este es un dispositivo que pues, es adjunto a la compresión. Todo se tiene que hacer compresión después de dejar el dispositivo, pero este es una parte importante del uso de dispositivo, no es como los demás de, bueno, ahí ponen la mano tantito, unos 5 minutos ligeramente, ¿no? Y este se va a utilizar en arteriotomías hasta de 7 French. De el importante, que es el que está ahorita en el mercado, el Vascade, es la tercera generación, que tiene la característica de que en la membrana, en la cobertura que les comento, la membrana biocompatible, tiene agregado sulfato de protamina y otras coberturas de moléculas biológicas protrombóticas, que lo que va a hacer es que la membrana sea mucho más trombogénica, un poco más inflamatoria, que lo que hace que se disuelva más rápidamente. Como sea, va a requerir compresión manual y pues no tiene tantas limitaciones para punciones por el mecanismo de entrega. La verdad es que no es tampoco de los que dominan el mercado. Aquí yo les puse esta tabla que tiene todos los tipos de estas tecnologías. Esta tabla es del Grossman y como la clasificación de esto, si quieren por si algún día tienen, pues, para que lo revisen. Yo aquí les marqué, sobre todo por mucho, los que más utilizamos, los que más están disponibles. Eso es algo internacional, no es nada más de nosotros. Uno tiene que estar familiarizado con los dispositivos a los que se va a enfrentar, pero lo que comentábamos, uno tiene que ser como experto en algunos tipos de dispositivos, no en todos, y mejor acercarse a los que uno utiliza. Pues la verdad es que ya después de preparar la clase, pues aunque sí tenemos que ser expertos en los dispositivos, si algún día por alguna razón me presentase uno que pues, no conocen, pues no tiene nada de malo decir, ¿sabes qué? Mejor lo voy a hacer con presión manual, ¿no? En lo que me familiarizo bien con el dispositivo. Ahora, ya para cerrar la clase, vamos a darle un espacio para cerrar la parte de compresiones. Vamos a hablar un poco de la compresión mecánica extravascular. Hay que recordar que la compresión mecánica es el gold estándar para retiro de vainas. Compresión mecánica puede ser con dispositivos de asistencia que hacen compresión mecánica y pues ahora sí que uno mismo, ¿no? Con sus dos manitas. La compresión mecánica pues se va a hacer proximal al punto de acceso, dependiendo de si uno está trabajando radial o femoral. Lo que se recomienda es que sea de 2 a 3 centímetros proximal, o en algunos lados lo describen como 2 o 3 anchos de dedo, o sea, los 3 deditos. Cuando ustedes localizan el sitio de punción, al poner su mano, ustedes van a ver el camino de la femoral y uno está palpando el sitio que sigue. La verdad es que normalmente se sienten muy bien los pulsos, entonces uno puede mapear por dónde está trabajando. Uno está pensando que estás trabajando en la cara anterior, entonces esa es la que estás buscando. El paciente debe estar en un decúbito total porque tenerlo doblado a veces no te deja comprimir, lo vuelve más incómodo y realmente la fuerza no se va a transmitir de la manera que tú quieres hacia la cabeza femoral, que es lo que está haciendo la compresión. Uno está obstruyendo la arteria contra la cabeza femoral. Entonces, hay algunas cosas que se deben de hacer normalmente antes de. Vamos a verlo ahorita en otra imagen que es muy completo, sobre todo para uno recordarlo. A veces yo sé que lo retiramos de alguna otra manera, pero uno debe de tener en mente todos esos pasos, ¿no? Recordemos que la compresión normalmente, sobre todo la femoral, los primeros minutos son de una compresión fuerte, una compresión oclusiva, y después se libera un poco la presión. Esa se va a mantener, dependiendo de la literatura que uno revise, de 2 a 3 minutos por cada French del acceso, que es lo que nos comentaba en la clase pasada el maestro Ethel. Hay algunos lugares donde te recomiendan que pueden ser hasta 5 por cada French, pero lo más uniforme es que te digan que son 3 minutos por French. Aquí, bien importante, no pasa nada por extender un poco la compresión. De hecho, cuando uno termina esos 18 minutos, que son lo normal para un 6 French, pues uno va a quedarse unos minutos viéndolo, unos minutos, de hecho, literatura que te dice que lo debes de checar cada 15 minutos, por lo menos 2 a 3 horas. Recordando que estos sangrados, yo creo que ya todos hemos visto cómo sangran los accesos femorales, y esto, que son accesos pequeños, la verdad es que es un sangrado, o sea, gritón, y rápidamente el paciente puede tener una complicación asociada a estos sangrados, ¿no? Si son compresiones difíciles, la literatura dice que se pueden hacer a intervalos. La verdad es que lo más sencillo pues es que se hagan en equipo. Yo creo que ya todos lo han hecho. A veces es difícil a un paciente
hacerle 30 minutos de compresión. Es pesado para la mano y a veces también psicológicamente, porque el paciente a los 30 minutos ya te empieza a decir cosas muy curiosas. Después de 30 minutos de que le estás comprimiendo la ingle, ¿no? Sí. Y recordar sobre todo lo que platicábamos de los accesos. Esta es una decisión que se hace estructurada, sabiendo el acceso y el procedimiento que hiciste. No es algo a lo que finalmente como que debes de caer así por casualidad, ¿no? Sobre todo porque hay momentos en los que sí se puede utilizar un dispositivo de cierre, pues hay momentos en los que es mejor pues, hacerle compresión manual, no tiene nada de malo. Entonces, algo que nosotros aquí comentábamos, normalmente, sobre todo cuando uno está averiguando el sitio correcto de compresión, a veces te comentan que el sitio de compresión debe de poderse controlar con un solo dedo. O sea, porque es un sitio pequeño en el que debes de comprimir. No debe ser una compresión así gigantesca, con todo el puño que le estás así apachurrando todo el ligamento inguinal, porque eso no significa que se esté comprimiendo la femoral. Esto es importante con algunos dispositivos de cierre porque como son balones grandes que hacen compresión, uno debe tener mucho cuidado de dónde está haciendo el sitio de compresión y debe de corroborar que esa compresión sí esté ocluyendo el sangrado. ¿Ok? Entonces, sobre todo cuando se averigua lo que les decía, 2 o 3 dedos mapeando la femoral y usualmente al principio, sobre todo, uno debe de ver que con esa compresión es suficiente, o sea, se detuvo el sangrado. Eh, eh, y ya que está seguro de que no está sangrando la herida, que no parece estar creciendo el volumen del área, recuerden eso mismo, como son sangrados tan gritones, la verdad es que cuando un paciente está haciendo un hematoma rápido, en 30, 40 segundos te das cuenta de que está creciéndole pues se le está abultando la ingle, ¿no? Y pues los 5 minutos de compresión oclusiva, o sea, debes de obliterar el pulso distal, o por lo menos disminuirlo, y después de eso, puedes disminuir la compresión, que recupere los pulsos distales, pero que siga sin sangrar. Y después del retiro, pues revisarlos cada 15 minutos y dejarlos cubiertos siempre con con alguna cosa transparente, o sea, que nos permita darnos cuenta. Por ejemplo, nosotros una vez que lo retiramos, la indicación que le hacemos a la enfermería, le ponemos un parchecito con Tegaderm, que no le cubran la ingle, que le estén revisando, que no le vayan a poner ahí 4 sábanas y le ponen la mesa para comer, porque se puede complicar y como el paciente tenía 4 cosas encima del ingle, pues nadie se dio cuenta de qué estaba pasando, ¿no? Y lo que les comentaba, revisar cada 15 minutos el acceso. Sobre todo recordando, este tipo de pacientes, las complicaciones asociadas a esto, o sea, son complicaciones catastróficas que ocupan una cadena de eventos rápida, ¿no? Esta es la lista del material que les comento que uno debe tener accesible cuando va a hacer un retiro de, esto es de un introductor femoral. Pues debe estar uno preparado, debe tener al paciente monitorizado, debemos de tener equipo completo, o sea, gasas, el bisturí que vamos a ocupar para el introductor, las jeringas para purgarlo, para hacer un buen purgado del dispositivo. Se debe de trabajar tanto como se pueda como un procedimiento estéril, limpiarle el área, retirar el introductor. Debemos de tener medicamentos ahí disponibles, sobre todo planes de líquidos y puede ser también atropina. Hay que recordar, yo creo que a todos nos ha pasado, que a veces los pacientes hacen reacciones vagales asociadas a la compresión femoral. Usualmente son reacciones vagales pequeñas, el paciente puede tener un poco de náusea o puede bajar un poco la frecuencia cardíaca, pero en ocasiones pueden ser reacciones profundas que inestabilicen al paciente, que se hipotense o que haga bradicardias severas. Entonces uno debe estar preparado para reaccionar. Lo más recomendable es que uno haga esto pues acompañado, puede ser por enfermería, por alguien más, porque recuerden que cuando estás comprimiendo, pues tú ya te quedaste ahí amarrado. Entonces, lo que pasa es que uno debe de avisar qué vas a hacer, le avisas a enfermería, que estén ahí al pendiente de ti por si ocupas algo que pueda reaccionar el equipo, ¿no? Recordar que en caso de sangrado, pues se debe valorar de manera urgente qué es lo que está pasando. Yo aquí les puse esta tabla, de hecho esto viene abajo en este es el manual de Brilaquis. En la parte viene como así cortito, como qué causas pueden ser las que te inestabilicen un paciente justo después de un introductor, que esto es muy importante repasarlo porque pues, hay algunas causas
pues que si se reinfartó, que si se inestabilizó por cardiotorácico, pero sobre todo hay que pensar en que, pues bueno, le acabo de quitar el introductor, tal vez está sangrando el introductor, o bueno, del sitio de acceso, más bien dicho. Y en estos casos, pues se debe hacer una angiografía, documentar dónde está el sitio de acceso y pasarlo a una resolución endovascular o quirúrgica. ¿Ok? Recordando que pues esta es una complicación pues fatal. A veces estos pacientes, si por ejemplo algunos de estos ya tienen aspirina, tienen a lo mejor algún otro medicamento que se utilizó durante el procedimiento, no sé, tirofibán o ticagrelor. Entonces, tienen riesgo alto de sangrado y por eso debe ser algo rápido, pues prácticamente es un sangrado posquirúrgico, ¿no? Y por recordar que la verdad es que resolviendo el sitio de sangrado, pues se debería de resolver el problema. Entonces, esto que estamos aquí viendo es como un protocolo para retiro de introductores radiales. Ahorita nos enfocamos mucho en femoral, que la verdad es un poco más complejo, por así decirlo. Para el retiro de introductores radiales, pues lo que se va a hacer es, también existe el mecanismo de compresión. Antes se retiraban así, pues quitabas el introductor y le funcionabas con un dedito. La verdad es que las radiales se controlan más o menos bien con la mano. Yo creo que a todos les ha tocado ver que a lo mejor alguna vez una bandita se nos mueve o algo y pues la reacomodas, no pasa nada, ocluyes la radial. A veces si tiene un arco muy dominante tienes que obstruir las dos, la radial y la cubital, pero pues, no pasa nada, se obstruye el sangrado, se reacomoda todo y ya. Lo que les comentaba, normalmente eran compresiones así, se puede hacer una compresión con una gasita comprimida de manera longitudinal, se hace como un cigarrito de una gasa y con esa se comprime. Es lo que a veces ustedes escuchan que le decimos algo así como un caramelo. Y con eso se hace compresión. Aquí hay que recordar que la radial, una de sus mayores noblezas es que, pues, es menos probable que un sangrado radial cause la defunción de un paciente. Normalmente la radial tiene ese como mecanismo de protección, que aunque sangre, el mismo antebrazo te comprime ese sangrado y aunque es una complicación importante que si se debe revisar, puede haber un síndrome comportamental, que solo vamos a ver en la clase de complicaciones, pero se comprime más o menos el sangrado solo. Entonces, la mayor complicación que uno debe de buscar después de un acceso radial y con los dispositivos de cierre no es tanto el sangrado, sino más bien es la oclusión de la radial distal, que es una complicación dependiendo de dónde revise uno, pero entre el 5 y el 10%. Y ese es el principal asunto que se revisa con los mecanismos de cierre radial y los dispositivos. Entonces, esta tablita que estamos viendo aquí, que también es del Grossman, son algunas intervenciones que se ha demostrado que disminuyen el riesgo de oclusión de la radial distal. Me pasé, perdón. Entonces, lo que yo les comentaba, normalmente lo que hacemos es, ya que terminamos, se limpia todo el sitio de trabajo, se retira un poco el introductor. Estos son, es un retiro, pues, despacio, teniendo en cuenta que la misma pared del introductor puede ser retenida por la arteria radial, que la arteria radial, pues si se espasma, lo agarra y no lo suelta. A los que han tenido la oportunidad de rotar con nosotros, a veces los dejamos ahí ayudarnos con el introductor para que sientan cómo, o sea, cómo es una radial que no esté espasmada. Y lo que siempre comentan, que uno no debe de ni de empujar ni de jalarle las cosas a las arterias. Entonces, ante la menor resistencia, uno debe de buscar alguna otra intervención. Se pueden utilizar vasodilatadores. Se puede hacer el retiro del introductor sobre una guía o sobre el mismo dilatador, pero el retiro es suave, apretando gradualmente el dispositivo de compresión, que puede ser la misma mano de uno o las banditas hemostáticas que todos conocemos. Y en este caso, lo que se va a hacer es inflar, mientras uno está retirando el introductor, inflar la banda más allá de la presión oclusiva, que usualmente son como 15, 18 mililitros. En este caso, lo que se busca es que no haya una oclusión distal, solo que se detenga el sangrado, que igual rápidamente uno se da cuenta cuando sí hay sangrado. Esto es algo que se llama, se conoce como hemostasia patente, o sea, es un Allen inverso. Lo que vamos a hacer es que uno infla la banda y en el retiro revisas
que los pulsos distales y que la pulsoximetría esté con una buena, con un buen barbó, por así decirlo, o sea, que tenga buenos flujos. Y ya que llegué a la hemostasia patente, que otra manera de ver la hemostasia patente, pues es como que la porción oclusiva, quedarme solo arribita de ella, no irme hasta los 20 que sí o sí van a ocluir. Entonces, ese es el punto de partida, y después de eso inician los protocolos de retiro. Los protocolos de retiro dependen de dónde, la verdad es que en todos lados. Ahorita para la clase les puse este que es el que está como de la Sociedad de Nueva Zelanda, que lo tienen ahí muy estructurado, pero la verdad es que la idea es que normalmente antes de 2 horas, la mayoría de las veces uno ya puede retirar el introductor. Recordarán en la clase pasada como las razones por las cuales usar dispositivos. Este es el objetivo que los artículos tratan de demostrar, que los dispositivos son mejores, o sea que le van a ganar a las 2 a 3 horas en lo que tú puedes quitar un introductor radial. Entonces lo que pasa es que quedamos del punto de hemostasia patente, como hemos dicho, y después de 30 minutos se empiezan a retirar de 2 a 3 mililitros cada 30 minutos. Eso depende mucho del sitio en el que uno esté. Y lo que va pasando es que uno cada 30 minutos le vas bajando, le vas bajando, le vas bajando. En caso de que haya sangrado, pasa nada. Vuelves a inflarlo otra vez 2, 3 y le vuelves a dar 30 minutos. Aquí en nuestro hospital esto lo hacemos nosotros, entonces más que nada es para estructurar un poco cómo hacemos los introductores, recordando sobre todo que el retiro tardío, sobre todo con presiones muy altas, sí aumenta el riesgo de que tengan una oclusión distal radial. Las oclusiones distales radiales en su mayoría mejoran con el paso de los meses, pero pues el punto es tratar de no perder la radial, ¿no? A veces esta misma oclusión pues no pasa mucho porque tienen una buena vital, tienen un buen arco, pero sí hay complicaciones descritas por la oclusión de la radial, desde la pérdida del acceso para futuros procedimientos como complicaciones en la parte que se abastece más predominantemente por la radial, ¿no? Y ya que el paciente se le retira el introductor, pues básicamente se vigila un momento, si todo está bien, se puede dar de alta solo con indicaciones de le acabamos de quitar un introductor, no voy a hacer actividades pesadas, no voy a cargar cajas de cocas, por ejemplo, que es algo que a veces pasa, que el paciente llega a la casa y carga algo y se le bota el hematoma. Perdón, el coagulito. Entonces, sobre todo, se queda con 2 días de reposo, de no hacer actividades pesadas con las manos, sobre todo esa, de cargar cosas, y comentarle que o sea, decírselo, que no sea, porque no es secreto, en caso de que el paciente vea que empieza a sangrar nuevamente, que se le empieza a abultar la muñeca, que no pasa nada, que básicamente solo se comprima con la mano y se dirija a la consulta. No es una complicación que debe de preocupar al paciente, pero sí es algo por lo que se debe de presentar de vuelta con nosotros a la consulta para ver qué pasó y asistirle. En algunos casos, pues tal vez sí era sangrado y pues se tenga que recomprimir, ¿no? El FEMOSTOP es un dispositivo, ya habiendo visto como los principios de la compresión mecánica, pues vamos a ver algunos dispositivos que ayudan con esto. El FEMOSTOP, que es para la compresión femoral. Esto lo van a ver ustedes parecido a una banda radial. Lo que es un arco con un domo de presión, una bombita ahí que pueden ver el globo que tiene ahí como un asterisco. Y aparte de como pues es como una compresión manual, se puede utilizar en el tratamiento de pseudoneurismas. Si ustedes revisan el tema de complicaciones vasculares, hay algunas complicaciones vasculares que el tratamiento de primera línea, antes de ofrecerle un cierre endovascular, es obliterar ese efecto con una compresión guiada por ecografía. Entonces esto ayuda en eso, que tú pones el dispositivo FEMOSTOP y con el eco estás viendo la complicación y básicamente pues vas comprimiendo hasta que veas que se oblitera y se hacen compresiones ahí de 30 a 40 minutos y en ocasiones eso ayuda a que se controle, ¿no? Pues hay evidencia a favor y en contra del dispositivo. El gold estándar sigue siendo la compresión manual. Aquí estamos viendo un poco de cómo lo posicionan. Ven ustedes estas abrazaderas que se le ponen alrededor del paciente, que deben de ofrecer al arco, que es esa H de plástico blanco, deben de ofrecer un soporte importante, y después de eso pues nada más uno infla el balón. Aquí está muy importante lo que yo les comentaba de asegurarte
de que la posición en la que está comprimiendo ese balón sea donde tú quieres que comprima, que son 2 a 3 centímetros arriba del sitio de acceso. Eso de 2 a 3 centímetros, la verdad es que depende mucho de cómo se accesó el vaso. Hay ocasiones en las que sí son 2 a 3 centímetros, hay veces que en pacientes con un panículo muy importante que no es tan sencillo decir que son 2 a 3 centímetros, ¿no? Y vean ustedes cómo ese tiene, pues, es transparente. Eso sobre todo para que uno pueda ver el acceso y si llegase a empezar a sangrar, pues rápido darse cuenta, ¿no? Existen también parches de hemostasia, que estos no vamos a hablar así tan profundamente de ellos, la verdad es que no son tan buenos, ya están un poco desplazados del mercado. Eh, Básicamente eran parches de algunos tejidos trombóticos que lo que hacen es que uno comprime con el parche. Ese parche se hace ahí algún tipo de una pastita protrombótica. El parche se deja ahí y se retira en el aseo del paciente y se le pone un vendaje sobre el dispositivo por unas 24 horas. Asociado a este vendaje sobre el dispositivo se usan otros mecanismos de compresión, los bultitos de arena, por ejemplo, pero ahí, ahí va a haber una piedrita doble. La verdad es que los dispositivos de peso, como los bultos de arena o lo que nosotros a veces hacemos de los fisios amarrados, la verdad es que no tiene tanta evidencia. Es algo que uno debe de usar de una manera muy concienzuda, porque es una compresión muy pequeña y la debes de usar solo tú cuando tú crees que ocupas esa pequeña compresión que no va a estar localizada en un lugar porque el peso se está distribuyendo en un territorio totalmente raro, la ingle, en el pliegue, a veces el bulto queda apoyado en una pierna y en la otra. Entonces, la verdad es que eso es ya después de que tú aseguraste el acceso, ya hiciste bien tu compresión, ya estás seguro, ya estás tranquilo, pues le puedes poner ahí la compresión. Sobre todo la compresión te va a ayudar a recordarle al paciente que tiene algo y que no se debe estar moviendo, ¿no? Pero así que haga una compresión tan buena, pues no. Y estos parches, que la verdad es que estos parches, lo que les decía, que ya se desfasaron del mercado, porque se ha demostrado que pues, aumentan el riesgo de complicaciones con sangrado. Y la verdad es que el parche, como quiera, tú vas a hacer compresión. Entonces, pues, como que se desapareció el nicho en el que estaba, ¿no? De las bandas radiales, hay muchas marcas. Vamos a ver ahí el modelo de una. Yo aquí les puse esta de Safeguard, que a mí me pareció interesante porque hay en dos tamaños, en 12 y en 24 centímetros. La verdad es que yo la conocía para la radial, pero no sabía que también hay una Safeguard femoral. De esto, sí, yo me imagino. Es un dispositivo de presión libre de látex, es de un solo uso. La verdad es que aquí nos la han traído y pues no gusta. Es un cohete con los parches, no pegan, se mueven y ya que pegaron, pues es de un solo uso, entonces ya no vuelven a pegar. Eh, la verdad es que no gusta. Y pues lo que les comentaba de que también hay femoral. No tengo mucha experiencia de esa banda en femoral, pero pues la verdad es que así de buenas a primeras yo creo que pues, es preferible hacerle compresión manual, ¿no? Sobre todo porque pues si esta banda te da aventuritas ahí con la radial, no me quiero imaginar qué pasa con las femorales, pero bueno. Esta es la banda de Terumo. Eh, este es un, pues, como modelo que es utilizado por varias compañías. De aquí sobre todo ver que estos dispositivos de la radial empezaron primero como bandas así que te ocluían toda la radial, pero eso se fue abandonando porque, primero que nada, porque la compresión de la cubital y de la radial sí, pues sí había problemas distales de que tú le estabas ocluyendo el flujo por una hora. Y aparte, porque esas bandas, como están comprimiendo todo, el retorno venoso se veía muy comprometido y los pacientes tienen, hace como semana y media le tuvimos que hacer una compresión a una paciente y yo creo que, no me acuerdo quién estaba ese día, pero bueno, hacen muchos síntomas por la compresión venosa. Hacen petequias, la mano se les pone morada, se les pone tumefacta, les empieza a doler mucho. Ah, pues sí, estaba contigo, ¿verdad? Eh, entonces, ese tipo de dispositivos que obliteran toda la circulación se fueron abandonando y ahora se utilizan estas bandas que son asimétricas. Ustedes pueden ver ahí el punto marcador y aparte trae un arco rígido que es el que da soporte para la compresión, para que no se deforme el balón.
y tenemos esta canulita que es por la que se infla el balón. Normalmente lo que uno hace es prueba el balón previo a para ver que sí está funcionando. Se posiciona en el sitio de acceso. Para las radiales lo que se menciona es que sea de 0.5 a 1 centímetro arriba del sitio de punción, porque son punciones más pequeñas, más superficiales, por así decirlo. Y pasa algo parecido con la radial. Uno lo va a empezar a inflar mientras retiras el introductor. Y lo que les comentaba de la hemostasia patente es solo lo necesario para que se obstruya el sangrado, ¿no? Aquí recordarles, normalmente con la compresión de la radial, pues voy a detener el sangrado de la radial, pero en pacientes que tengan un arco muy desarrollado o que tengan un flujo colateral muy importante o que tengan un flujo colateral previo al arco, o sea, muy cercano a la punción, a veces la compresión radial pues no lo va a detener y uno tiene que estar ahí revisando hasta que se controle el acceso, ¿no? No es nada más poner la bandita y es hasta que se controle el acceso. Si en algún momento no se puede controlar con la banda, pues bueno, hay que buscar otro mecanismo para controlar el acceso. Si ese mecanismo de control pues es compresión manual en la mano, pues bueno, es compresión manual en la mano. De hecho, ahora en la semana hubo un acceso que nos tocó hacerle, pero creo que era un acceso braquial, pero pues no pasa nada, realmente es como una femoralita, es una compresión más ligera, comprimes ahí el sitio del acceso, unos 15, 20 minutos y punto. Estas bandas tienen aparte la característica casi toda de que son intercambiables para los dos lados, y cubital y radial. Entonces uno solo tiene que ver cómo están configuradas y cómo la vas a poner para que sí te controle el acceso, ¿no? Aquí estamos viendo una Helix Band, que pues es parecida. Aquí ustedes pueden ver que el mecanismo de compresión pues es ese tornillito que baja ahí el punto que va a estar haciendo la presión sobre la mano. Y ya por último, pues las arteriotomías de gran calibre, que se asocian con mayor morbilidad y con mayor riesgo de sangrado. Para esto es lo que comentábamos la vez pasada, que el gold estándar es el cierre quirúrgico, es contra lo que compiten los dispositivos, contra el cierre quirúrgico. Estos cierres tienen mayor incidencia de infecciones, que es una complicación catastrófica, y pues requerir la debridación del sitio de acceso. Y actualmente hay algunos dispositivos que se pueden utilizar para esto, pero este cierre de arteriotomías de gran calibre, dependiendo del sitio, pero la verdad es que está casi completamente dominado por el ProGlide. Aquí estamos viendo el cierre de una arteriotomía de gran calibre. Pueden ver ustedes, en esta parte es muy importante cómo están haciendo el primer operador está haciendo el control del sitio de acceso mientras le avanzan el dispositivo. Vamos a ver ahí cómo mete el ProGlide hasta las marcas. Que todavía le falta para las marcas. ¿Cuándo? Sí, un poquito, ¿verdad? Dio resistencia. Estamos comentando aquí que a lo mejor le faltó un poquito de tunelización. Ahí no se alcanzó a ver porque lo hicieron muy rápido, pero ahí fue donde se hizo la recuperación de la guía. Ahí se está avanzando hasta el marcador, o sea, para ver el sitio de acceso. Ahí se da el paso 1. Se levantan las patitas del dispositivo. Ya que se tensionan, se entrega la sutura. Se retira la sutura. Ahí esa parte se va a liberar. Nos sueltan los hilos. Los hilos se pasan aquí por el cortador que está ahí agregado. Se baja la patita y se retira el dispositivo. Ahí es el punto en el que nos entrega las suturas. Ahí se deben de separar. Acuérdense que tenemos la sutura azul y la sutura blanca. La sutura blanca es la que va a tensionar el nudo. Y en ese mismo punto es cuando se vuelve a acceder el vaso. Esto es importante porque es la única manera en la que no se pierde el acceso, lo que platicábamos la vez pasada. Si uno pierde el acceso, pues la verdad es que ya no hay manera de asegurar que se está cerrando bien el sitio de acceso, ¿no? Después de eso, pues retiramos el dispositivo. En estos cierres de arteriotomías de gran calibre, hay algunas configuraciones que se pueden utilizar. Lo más común es el cierre como a las 10 y a las 2. Entonces en un círculo pues estarían como hacia la izquierda arriba, hacia la derecha arriba. Eso hace que la sutura te quede en una configuración más o menos como si fuera una jareta en 8, uno en 8 ahí en el vaso. Igual, se avanza al marcador, se retira la guía,
Se avanza distal el dispositivo, se apunta hacia las 2. Tenemos el marcador ahí sangrado. Levantamos la patita, retraemos el dispositivo. Ya que se tensionó, entregamos la sutura, retiramos el émulo, cortamos la sutura, retraemos un poco el dispositivo. Bueno, se baja la patita, retraemos un poquito el dispositivo. Ahí nos va a entregar la sutura. Ahí hay que tener, se fijan ustedes cómo eso lo hacen con mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en cómo dejamos las suturas, porque de esa manera se van a anudar. Volvemos a asegurar el acceso en caso de que haya alguna complicación. Mientras nosotros tengamos el acceso, si alguno de las suturas no se agarró bien, pues pudiéramos utilizar otro ProGlide. Entonces volvemos a asegurar el acceso. Se retira el dispositivo. Y pasamos a la nude y al corte de las suturitas, ¿no? Aquí vemos una imagen de más o menos cómo se dejan las suturas en 8 que les comentaba, más o menos a las 10 y a las 2. Hay algunas otras configuraciones de los cierres. Puede ser de manera horizontal sobre el vaso, que sirven para acercarlo. Y hay algunos otros mecanismos de cierre con el ProGlide, como por ejemplo usar un ProGlide y un angiosil. Eso funciona para arteriotomías también de gran calibre, para las que se utilizan a veces para TAVI. Pero insisto en que lo que domina esta parte del mercado pues son el cierre con 2 ProGlide, ¿no? En eso del angiosil que les comentaba, normalmente se utiliza una primera sutura ProGlide para volver la arteriotomía un poco de menos calibre y después se utilizaría el dispositivo, que ahí lo que estaba viendo es que se usa el más grande, recordemos que había de 6 y de 8 French. El dispositivo Manta, que ese me parece que también lo tenemos disponible en México, que va a ser útil en pulsiones de 10 a 25 French. Este va a ser parecido al angiosil, o sea, deja un dispositivo ahí pegado a una anclita intravascular. Aquí hay de 14 y 18 French. El de 14 va a servir de 10 a 14 y el de 18 va a servir de 15 a 22. Está también el Percusil, que es un dispositivo bioabsorbible. Este se parece al Femosil que decíamos de los discos, pero pues obviamente es un señor discote. Este va a estar indicado para acceso en entaves. Y aquí lo que va a pasar es que igual que en el otro, el parche se va a endotelizar y se va a absorber eventualmente. Y pues eso sería prácticamente todo. Ya nada más para recordar, las complicaciones de accesos pues son del 3 a 5%. Son las complicaciones más frecuentes y más importantes cuando uno está hablando de intervencionismo de coronario y pues de estructural también. Recordar que el uso de dispositivos es algo que se debe decidir, no es algo en lo que uno pues aterriza mágicamente. Entonces debes estar consciente de cómo fue tu punción, tener imágenes de control mientras estás haciendo el acceso. A veces cuando nosotros estamos haciendo el acceso tomamos imágenes para ver por dónde va la guía, que no se haya complicado el antebrazo. En femoral igual, se debe hacer una imagen de la femoral en el momento del acceso para ver que estamos bien antes de empezar a trabajar. Y en el momento del retiro, hay que recordar que normalmente cuando tú solo tienes la guía dentro, si algo no te gusta del acceso, pues es un buen momento para decir, sabes qué, déjame tal vez cambiar, ¿no? Ya que pasaste el introductor, pues ya se dilató la arteriotomía y pues vas a tener que hacer un control de acceso. Y recordar que los gold standard son la compresión manual y el cierre quirúrgico, que en teoría debería de tener una tasa de complicaciones menor al 1%. Esto depende de que uno sea muy concienzudo y muy estructurado en cómo hace el retiro de los introductores femorales. Aquí yo les pongo algunas tablas de las tasas de complicaciones y de la efectividad de los dispositivos. Parte importante de este tema es que el gold estándar es la compresión mecánica. Ninguno ha podido competirle en eso. Y que algunos sean mejores que otros, la verdad es que el mercado no está dividido todavía. No hay alguna literatura que te diga, este ya no lo uses porque te aumenta el riesgo de tal o tal. Algunos en estudios observacionales pequeños han demostrado que tienen una mayor tasa de alguna que otra complicación, pero como son estudios observacionales y como la verdad es que hay una deficiencia de evidencia, o sea, hay pocos artículos, la compañía solo se encarga como de meter el pie al mercado y ya no le mueve más, porque pues ya tiene el producto ahí y no hay tantos estudios que los hayan comparado entre ellos, ¿no?
Em, esta tablita que es más que nada como para algunas razones, algunas cosas en las que se puede o no utilizar uno u otro dispositivo. Eso se las dejo ahí por si la quieren revisar después. Y pues sería prácticamente todo. Son herramientas muy útiles para la hemostasia. Sobre todo van a tener el objetivo de reducir el tiempo a hemostasia, a deambulación. No han mejorado así de manera muy importante desenlaces duros. La compresión mecánica es algo que sí debemos dominar, sigue siendo el gold estándar y pues debe ser algo a lo que no le tengamos tanto miedo, tanto pavor, ¿no? La verdad es que aunque es un poco incómodo, con el paso del tiempo ustedes van a ver que ahora sí que es una inversión porque te deja más a ti saber que con ese tiempo pues tú quedas tranquilo de que el acceso está bien, el acceso está bien. Quedó bien, no sangró, va a ser un hematoma muy pequeño solo del acceso a lo mejor, pero sin ninguna complicación importante y quedas tranquilo. Hay que recordar que muchos de esos pacientes son pacientes que a lo mejor uno los va a ver de manera casi ambulatoria, entonces pues no puedes estar con la intranquilidad de si se contuvo o no el acceso, ¿no? Y de las preguntas que veíamos la primera clase, pues cuál es el objetivo de utilizar los dispositivos de cierre, sobre todo disminuir costos pensando en que vas a tener menos tiempo el paciente en el hospital, disminuir tiempo de ambulación, que eso es lo más importante, y mejorar la satisfacción del paciente durante el procedimiento, ¿no? Yo aquí les ponía disminuir costos de procedimiento. No es del procedimiento, los dispositivos no son tan caros, pero se vuelve un poco más caro. Es más que nada costos de toda la hospitalización, porque más rápido lo puedes dar de alta. Paso indispensable previo al uso de dispositivos femorales, pues ver cómo está el acceso, una arteriografía femoral. Lo que comentábamos, siempre antes de quitar un introductor uno debe estar seguro de que no está anticoagulado. Eh, no sé si ya les ha pasado, pero a veces te esconden una dosis de enoxaparina o algo y tú estás ahí comprimiendo y de repente te salen con que no la habían marcado en las indicaciones, pero que sí ya se la pasaron y lleva 6 horas de la enoxaparina, pues bueno, ya quitaste el introductor anticoagulado y tiene que cambiar todo. Entonces siempre ser muy pausados en, ¿está anticoagulado? ¿A qué hora fue la última dosis? ¿Cómo están sus tiempos? Si está tomando un anticoagulante que no sea de tiempos, pues ¿a qué hora lo tomó? Y pues la literatura que dice que debe tener una CT de menos de 180 o de 160 en algunos otros textos, ¿no? Bueno, aquí comí la pregunta, pero ¿cuál es el mecanismo de acción del angiosil? Que era el anclaje y bloque de colágeno. Yo les puse el angiosil porque es el que más utilizamos para los accesos de 6 y 7 French. Y por último, ¿cuál es el mecanismo de acción del Prostar? Starclose, perdón. Es el disco de nitinol. Y pues sería todo. Aquí voy a quitar la presentación y para ver si alguno de los maestros tiene algo que comentar, para escucharlos. Mm. Hola, buen día. Llegué un poquito, desgraciadamente un poquito tarde. Doctor, buen día. Eh, seguramente el doctor Espino y el doctor Rodrigo, que hacen más estructural, tendrán un poquito más de experiencia en el manejo de estos dispositivos de arteriectomías grandes. Eh, una pregunta para ellos. Ya sabes que pueden pasar accidentes después de un procedimiento y una arteriotomía. En caso de que ya estén cerrando y por alguna razón alguien jala la guía, ¿qué, cuál es la estrategia más factible de hemostasia en ese caso? Ustedes que han estado más en contacto con estructural. Hola, buen día. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor Espino, adelante. ¿Qué tal? Buen día. Pues fíjate que una vez nos pasó eso ahí en la estancia Ahorita lo formativa. paso. Gracias. Y lo que se hizo inicialmente fuese en un acceso grande cuando se tenían, normalmente en estos accesos se tiene ya el precierre. No sé si se refiere a eso.
tienes la guía y todo, estás a punto ya de meter ahí los demás dispositivos y demás. Ya cuando estás terminando, pues ya tienes el precierre. Si por alguna razón se sale la guía, pues nada más tiras de los hilos, de la sutura. No me ha pasado ni he visto de que en procedimientos de coronarias o de menor French, se tire de la guía o se salga el introductor como tal. Se sale el introductor en algunas ocasiones, pero está sobre la guía, está sobre el catéter, entonces vuelves otra vez a introducir. En algunas ocasiones sí ha pasado que al momento de que se sale el introductor y tratas de meterlo sobre el catéter guía, a veces no entra y tienes que otra vez tratar de primero a través del introductor salirte completamente, pasar la guía y otra vez que la guía te dé soporte para pasar otro introductor. Normalmente cuando haces los dispositivos de estructural, pues tratas de hacerlo de la manera más estructurada y delicada posible para que tengan lo menos de complicaciones. No sé si eso responde a la pregunta o si sea un poquito más específica en el aspecto estructural o en el aspecto coronario. Pero sí, cuando pasa en lo estructural, normalmente pues tú tienes un precierre antes de meter todo el French grande, pues tú ya tienes tu cierre, que incluso es una pregunta que creo que la recuerdo ahí en el examen de certificación, de si el ProGlide te pudiera servir posterior o sea, si no utilizas el precierre, puedes utilizar el ProGlide. En algunos casos nos ha pasado que se pone un dispositivo tipo Impela por urgencia y no se pone precierre. Entonces ahí, si ya no pusiste precierre, ya es prácticamente imposible que puedas pasar un dispositivo tipo ProGlide o incluso Angiosil. Te podría ayudar a lo mejor el Manta, pero es un poquito más complejo en su depósito. Y pues en las coronarias, pues es relativamente sencillo. O sea, hay que eh, comprimir cuando se sale la guía, cuando sale todo. Hay que realizar compresión y con eso, pues te toca quedarte ahí unos 20 minutos en el procedimiento mientras se evalúa el ACT, mientras se evalúa la hemostasia. No sé si el doctor Rodrigo tenga algún otro comentario. ¿Alguna? Sí, mira, sí, complementando un poco lo que dijo el doctor Espino, este, normalmente eso se hace totalmente antes de colocar el frenchaje de alto calibre. O sea, independientemente, tú tienes la seguridad de que pues nada más es la mera punción y la dilatación de la piel y del tejido celular subcutáneo. Tienes la seguridad de que nada más es una punción simple, que si bien avanzaste una guía y estás en ese momento haciendo el primer cierre o el primer ProGlide, se jala la guía y se vino el ProGlide, pues bueno, tendrás que repuncionar y volver a hacer y perderás ese dispositivo, podrás hacer el cierre con el ProGlide de esa punción sin mayor problema. En el caso de que ya estés con el alto frenchaje y fallen los ProGlides y hayas perdido la guía, o sea, eso sí es un escenario pues nada inusual donde no bajaron bien. Es raro que no te bajen bien los dos ProGlides, es raro. Normalmente uno siempre baja de manera adecuada, o sea, baja el nudo de manera adecuada, el segundo puede llegar a fallar en algunas ocasiones, pero ya está bien descrito que si es un frenchaje por debajo de 16 French, hasta con un solo ProGlide podrías generar una hemostasia adecuada. Y bueno, si ya no tienes el acceso, pues tendrás que comprimir y evaluar el riesgo de complicación de que también cerró tu ProGlide. Entonces, si perdiste totalmente el acceso, perdiste la guía, bajó bien un ProGlide y el otro no bajó, podrías quedarte comprimiendo con un buen rango de seguridad, Doc. Ahora, si de plano no bajaron ninguno de los dos ProGlides, perdiste la guía, pues ese es game over. Para mí tendría que entrar Angio a evaluar y hacer un cierre quirúrgico. ¿Algún otro comentario final? Estamos.
Nomás joven, vamos a empezar en los próximos días un temario especial para estructural. Ya les haremos llegar el temario, las clases, la, la bibliografía también, para que estén enterados de que en próximas semanas iniciaremos todo este campo, a veces desconocido por nosotros, en nuestro hospital, en nuestro medio, de dar un panorama global y sobre todo, obviamente, para preparar el examen de los chicos que van en hemodinamia. Esa clase sería los martes, va a ser un temario de puro estructural, trataremos de hacerlo lo más simple y con alto contenido para que nos empapemos mucho de ese tema y sobre todo que tengamos una visión global de los procedimientos y la finalidad también de que los chicos que vayan al examen pues tengan mayor herramienta para poder pasar la certificación. Yo creo que en pocos días daremos el temario a los chicos para empezar los martes las clases de estructural. Y obviamente todos estos temas se volverán a repasar, la hemostasia y cada uno de los temas de estructural se van a tocar desde el abordaje hasta la hemostasia. Entonces, ya les avisaré, va a haber un pequeño cambio en el temario, pero con la finalidad de aportar a esta formación médica continua. Gracias, doctor. Nada más contemplando un poco lo que hizo el maestro Mojica y por último, si de plano perdiste, los dos ProGlides no bajaron y tenías un acceso de alto calibre, podrás entrar de manera contralateral y poner un stent recubierto. Esa será tu última alternativa ahí en el procedimiento como hemodinamista, ¿verdad? Si no tuviste un buen cierre de los ProGlides, perdiste guía, que bueno, es un escenario pues muy desfavorable, pero podrás entrar de manera contralateral y colocar un stent recubierto en la femoral. Esa será la última opción que tienes ahí. Y complementando lo que dijo el maestro Mojica, sí, ahí les estaremos haciendo llegar el temario de cardiología intervencionista estructural. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Comentarios. Raimundo. Muchas gracias. Hasta luego, buen día.